Ayer se presentó la ministra de Hacienda a la Asamblea Legislativa de manera muy audaz e interesante, me pareció a mí. Primero porque no es usual que el ministro de Hacienda se presente a la Asamblea Legislativa a explicar medidas que van a hacer, sobre todo porque son medidas que son del resorte del Poder Ejecutivo, que es lo más importante. Ayer llegaron a señalar en las cosas fundamentales que son medidas que se pueden hacer sin necesidad de modificar leyes o hacer leyes por ahora. Hay otras medidas que el gobierno y la ministra le plantearán a la Asamblea Legislativa que requieren o necesitan o exigen que se modifiquen leyes o se hagan leyes. Pero me pareció que en ese sentido fueron medidas audaces. 11 propuestas hizo de manera Yo no lo pude oír concreta. porque me llegaron unas visitas. ¿Sí? Yo sí oí la intervención de ella en la Asamblea Legislativa, no oí la parte interrogatoria que le hicieron un rato ahí, pero sí oí el planteamiento de ella, donde al final las 11 medidas, si uno las ve en términos de porcentuales, uno podrá pensar que no reducen mucho del Producto Interno Bruto, pero al final producen ahorros de más de casi 50.000 millones de colones, ¿verdad? En un solo año, ¿verdad? Que es una medida importante. La otra parte que me pareció a mí significativa es que ella se refirió a asuntos de gasto, no de ingresos, porque en la crítica que se le ha hecho es que ella no se refirió a la parte de recuperación de dineros. Efectivamente no se refirió a eso porque ella no fue citada a la Asamblea Legislativa para hablar de cómo iban a recuperar dineros, sí, sino claro, cómo iban a reducir gastos. Y en eso ella fue concreta, fue precisa, y más bien los actores políticos que se han referido a su intervención pues le han criticado la otra parte a la cual ella no se refirió porque no estaba consultada sobre eso. Sí, sí, sí. Entonces, señalar lo que es la elusión o la evasión fiscal no era el tema de discusión ayer. Eso no quiere decir que la ministra no lo tenga claro. Sí. Porque la ministra... Y es un campo que lo debe tener clarísimo como excontralora, ¿no? No, por supuesto, claro. Pero además ella tiene claro no solo eso, sino que señala muy bien de que la mejor forma de evitar la elusión es a través del impuesto de valor agregado, que es muy interesante. Y el otro elemento importante en esto es que las leyes recaudadoras que están vigentes son de la década del 80 y el 82. Cuando el país se ha transformado enormemente, sí, totalmente. Cuando el nivel de inversiones se ha transformado enormemente, cuando han surgido sectores productivos como el sector de servicios que antes no existía en la forma que existe hoy y se regulan entonces por leyes muy, ¿cómo podríamos decir? Decrépitas, literalmente claro. hablando, ¿verdad? Porque inadecuadas. Entonces ahí es donde se requiere ahora, quizás en algún momento determinado, que la ministra replantee la necesidad de modernizar esas leyes para que haya, digamos, concordancia entre la reducción de gastos, que está metiéndole mano, y la posibilidad de hacer una mejor recaudación tributaria. Ella tiene una bueno, en el periódico, una frase que dice que las responsabilidades que le tocan a la Asamblea, en el sentido de que no es una cuestión de perfeccionamiento y de demora, que el asunto es grave y hay que correr. Me llamó la atención esa afirmación, ¿no? Que no es cuestión de vamos a perfeccionar la ley o lo que se está proponiendo o esto o el otro y entrar en un debate que puede durar hasta un año. No, la situación es de emergencia. Es de emergencia. Sí, así es. Pero hay otra cosa interesante y es que, digamos, en el análisis que hace la ministra, es que
ella analizó todos los programas políticos, todos los programas de gobierno que propusieron los partidos políticos en las elecciones de febrero. Ajá. Y ninguno, Álvaro, ninguno hace propuestas concretas de cómo reducir gastos. Todos dicen hay que reducir gastos, sí, hay que hacer ahorros, hay que hacer esto. Sí. Pero ¿cómo? Ninguno de los programas que ella analiza, de todos los partidos que participaron en la campaña electoral, señala cómo. Sí. Bueno, ella le ha puesto el cómo, le ha puesto las banderillas al toro. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, me parece que ese es un buen arranque de gobierno. Y yo digo, ¿cómo no se habían dado cuenta en esta mujer para tenerla de ministra antes? Porque esas sí tienen aguas bien puestas y pantalones bien puestos. Pero es que también el cargo que tuvo de Contralora. Era importantísimo. Sí, porque le permite, digamos, como Contralora, tener una visión muy detallada. Y muy crítica. Y detallada, sobre todo, de cómo funciona el Estado. Sí, sí. De cómo funciona el presupuesto nacional de la República. Cómo funcionan las instituciones del Estado. Porque ella lleva control de todo eso. Sí, sí, claro. Claro. Son de las 330 y pico instituciones que tiene el Estado, la Contraloría lleva un informe permanente y control permanente anual. Pero ese control es crítico, que es lo interesante, porque eso es, la Contraloría... Hablando de Contraloras, sí. La actual Contralora, sí. Otra mujer que está bien plantada. Extraordinaria, sí. Buenísima. Pero renunció. No, pero acababa de salir el presidente de Luis Guillermo Solís y le estaba cayendo encima. Sí. Sí. Señalándole defectos a su administración. Lástima que se vaya esa muchacha. Bueno, porque, no es tan fácil encontrar personas así con ese mujeres de ese tipo. Sí, qué va. Qué va. Los que deben estar muy controlados son sus esposos. Presupuestariamente hablando. No, pero es interesante las medidas que propone. Ajuste salarial idéntico. Eso es una medida. Sí. Eso significa que si se ella aumentan, dice que no hay rebaja. Que si se aumentan 5.000 colones, se aumentan 5.000 parejos para todo el mundo, no por porcentual. Sí, exactamente. ¿Verdad? Porque el porcentual en alguna medida también afecta más negativamente a los que tienen menos ingresos. Vamos a poner un ejemplo. Si hay alguien que gana 200.000 colones, por poner un ejemplo, y se aumenta un 1%, lo que va a recibir es un aumento de 2.000 colones. Sí. Pero si alguien gana 1 millón, va a recibir 10.000. ¿Verdad? Y si alguien gana... 10 millones. No, 1,5 millones, 15.000. Sí. Mientras que aquí, si se aumentan 2.000 pesos, es 2.000 para todo el mundo. Así es. Para el que gana 100.000, para el que gana 200.000, para el que gana 1 millón, etc. Decir, entonces se invierte la proporción del aumento. Es decir, se le aumenta más a los que tienen menos que a los que tienen más. Eso. Es decir, no es exactamente una... Es decir, choca un poquito con el aspecto justicia por los porcentajes, pero también es un criterio de qué es la justicia. Relativo, si alguien gana, si se van a aumentar, digamos, 4.000. Yo estaba hablando de justo desde el punto de vista no de justicia en términos generales, sino en justa la reducción o el aumento. Me explico, en proporción a cuánto gana uno y cuánto gana el otro. Porque si inviertes los conceptos y lo haces en reducción, supuestamente, sería igual para todos y sería muy lesivo. Volviendo al tema, si aumentamos 4.000 colones a 200.000, a salarios de 200.000, en esos mismos 4.000 en salarios de 1 millón de colones son 5 por 8, 40 y se le reduce en 1.600 colones. Sí, al final de cuentas, el que tiene más salario recibe menos, pero el que tiene menos salario recibe más. Sí, exactamente. Bueno, entonces ahí hay una justicia distributiva, para decirlo ese concepto de la justicia, sí. No, estoy de acuerdo. Pero además el que tiene más ingreso, es casi tiene más ingreso. Sí. La verdad es que hay que decirlo con mucha franqueza, aunque suene muy duro.
La gente que tiene más ingresos también gasta más. Sí, claro. No es que ahorra más. No, no, está adecuada a un sistema diferente. Tiene un nivel de gastos diferente, eso es toda la circunstancia. De manera que, pero en términos ahora sí de aumentos de este tipo, el ajuste que hace el gobierno o la política que pretende impulsar el gobierno, a mí me parece adecuada, me parece correcta, me parece bien en ese sentido. Por supuesto que hay reacciones y habrá reacciones de los sindicatos, pero hay otro asunto importante, es decir, si estas medidas no se toman, ¿qué alternativa le queda al gobierno? La peor, que es reducir presupuesto en políticas sociales. Sí, y ahí se afecta de manera más brutal a todos los costarricenses, porque habría que reducir o Patronato Nacional de la Infancia, habría que reducir, qué sé yo, seguridad social, y más un montón de cosas habría que reducir ahí, y ahí sí tiene un impacto muchísimo más violento en ese sentido. Sí, yo le entraría muchísimo más a las entidades autónomas que a esos tipos de gastos de la seguridad social y todo eso, porque ahí se despilfarra muchísimo. En todas las entidades autónomas, incluyéndolos a todos. Si uno analiza los presupuestos y el tipo de salarios, incluyendo a los bancos nacionales, se percata de que hay abusos. Abusos y grandes, ¿verdad? Entonces, yo personalmente lo que haría, ¿verdad? Llamaría al Banco Central y lo instruiría a proceder en una serie de medidas de justicia y que todos anden a un nivel, ahí sí. Por ejemplo, el Banco Nacional, el gerente gana 20 millones. El Banco de Costa Rica, el gerente gana 8, en este momento, ganaba como 100. Y en fin, los otros, ya no hay banco. A eso ya le metieron tijera. ¿A cuál? A eso ya le metieron tijera. ¿Cuándo? El gobierno ya dispuso que los gerentes bancarios no van a ganar más de lo que gana el gerente del Banco Central. Bueno, pero y el gerente del Banco Central gana 7,5 millones. De manera que aquellos que ganan 14 millones, 16 y 18 entran a ganar. Bueno, yo no sabía que eso ya se había. Sí, ya, eso ya ¿Pero cuándo fue eso? Hace varios días lo hizo el gobierno. No lo vi yo. Ya lo anunció, no sé cuándo empieza a regir. Sí. Pero ya le metieron tijera a eso. No, me parece muy bien. Esos son el tipo de cosas. Bueno, estamos hablando de los bancos, pero las entidades autónomas, es que hay que revisarlas. Otón fue muy explícito en eso, revisando cada una, que inclusive él hablaba de que estaban duplicados las actuaciones. Yo no sé si eso tendrá efecto en este presidente o no, pero sería muy interesante entrarle con mucho detenimiento a ese planteamiento, porque al fin y al cabo hay abusos, y abusos. Se habla siempre de los convenios colectivos y de los tales nombres y tal, y es cierto, hay mucho abuso, pero veámoslo de arriba para abajo. Sobre las convenciones colectivas, el presidente ya instruyó de que todas van a someterse a proceso de renegociación una vez que se venzan. Y la señora esta habló de eso, ¿verdad? Tengo entendido, sí, porque hoy dice también, algo el periódico. Sí. Bueno, la reducción en gastos de viajes de gobierno, eso tiene no tiene un peso muy grande en términos de millones, pero sí van a reducir ese tipo de gastos, exceptuando tres instituciones que son como inevitables que no tengan ese control. La Cancillería General de la República, obviamente, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, claro. tienen que estar viajando, tienen que estarse moviendo. Ahí sí que no hay nada. Todo lo que es el aparato de turismo. Sí. El turismo es nuestra imagen también en el exterior, y ahí hay que hacer inversiones importantes y obviamente Poder Ejecutivo, ¿verdad? En el resto va a haber controles muy importantes de
gastos. Sí, y todos los gastos de viajes van a pasar por Consejo de Gobierno. Así es, eso es importantísimo. Van a ser autorizados por Consejo de Gobierno. Hay que justificarlos muy bien. Yo a mí lo que me parece es que debe haber autoridad moral, sobre todo para los sindicatos, para que se dejen de sentirse víctimas y de rasgarse las vestiduras, revisando ese tipo de problemas. Lo de los bancos es uno. Pero las entidades, estas son, hay que ver, ¿por qué no las revisan? Yo te garantizo que hay presidentes de entidades de esas que ganan más que el director de un banco, que el gerente de un banco, pero no las han revisado, que era lo que insistía Otón, y cuáles pueden unirse en un solo servicio. En fin, no sé, me parece que eso les cierra, no digamos, el término es un poco ofensivo, no le cierra la boca, simplemente le demuestra al área sindical que se está procediendo con justicia, porque se empieza por arriba y ahora sí ustedes tienen que hacer esto, ¿no? En fin, son tal vez criterios, ¿verdad? Muy solidaristas. Yo participé con don Alberto Martén cuando él empezó con el solidarismo, y los principios básicos de esa solidaridad era la justicia, y muy bien planteados. Ahora que cumplió años el movimiento solidarista. Tal vez me deformé mentalmente. No, interesante. Ahora que cumplió años el movimiento solidarista, hicieron un documental sobre Alberto Martén. Sí. Lindísimo. ¿A dónde? Ellos lo tienen, me imagino, lo pasaron, lo tienen. ¿Pero quién? ¿El solidarismo? Sí, el solidarismo tiene un documental muy bueno. Lo voy a buscar, a mí me interesa mucho. Muy bueno, se puede conseguir, me parece a mí, tal vez en YouTube se puede conseguir. No, me voy a meter a ver, bueno, porque sí. Sobre la vida de él. Claro. Y participaron parte de sus nietas ahí participando como ¿Cuándo fue eso? Incluso participé yo, invitado en el programa, porque una de las nietas, una niña, pues, me interroga a mí un poco sobre la parte histórica y eso. Entonces fue un documental muy bonito, realmente. ¿Pero cuándo fue eso? Muy merecido, de paso, para... Claro. Yo sí creo, digamos, que el movimiento solidarista fue enfrentado por el movimiento sindical y por el movimiento de izquierda en Costa Rica, porque se consideraba que era un movimiento patronal. No tanto patronal, sino sustitutivo de los sindicatos, neutralizador de la acción sindical y en alguna medida controlado también por los patronos, ¿verdad? Al final de cuentas, el movimiento solidarista es un sistema de ahorro muy importante. Pero Beto nunca pensó en que fuera un control del sindicalismo. Bueno, pero digamos, al final, digamos, en mucho se usó eso como una medida organizativa en las zonas donde había mucho conflicto sindical, zonas bananeras y las zonas de esta naturaleza, para neutralizar un poco la presencia de los sindicatos. Tuvo su efecto. Pero también uno podría decir que lo que el movimiento solidarista hace no estaba ajeno a que lo hicieran los sindicatos. Vamos a ver si los sindicatos podían perfectamente desarrollar las cooperativas de ahorro, las cooperativas de crédito, las cooperativas de vivienda, los centros de recreación, todo lo que el movimiento solidarista ha hecho, lo podían haber hecho los sindicatos paralelamente como parte de sus acciones. Así es. Y no lo hicieron. Entonces ahí llegaban a cumplir una función muy importante. Pero desde el punto de vista ahora del ahorro, donde el trabajador pone una parte de su salario y el patrono pone otra parte de su salario y van creando un fondo común, ese es un fondo que se multiplica mucho. Es enorme lo que tiene las... Yo lo viví cuando yo me pensioné. ¿Sí? Yo no había pertenecido a la Asociación Solidarista de la Universidad desde su origen, digámoslo así, pero digamos, por presión de un amigo mío que estaba muy metido en eso, me afilié, por decir algo así, los últimos 5, 6 o 8 años, ya no me acuerdo, y en ese periodo, la verdad es que se me hizo un ahorro enorme. Claro. Entonces, cuando me pensioné, me lo dieron inmediatamente, y era un ahorro importante. Entonces, yo hoy igualmente aconsejo a los trabajadores que si en sus centros de trabajo hay asociaciones solidaristas, pensando en el tiempo de pensión, que pueden durar 10, 15, 20, 25 años para pensionarse,
les conviene meterse ahí porque ese es un ahorro efectivo y ese es un ahorro que crece. Exactamente, que crece, eso iba a decir, crece. Y crece monumentalmente. Sí, entonces, claro. Al final los trabajadores, cuando reciben sus prestaciones por la pensión, también reciben los fondos de retiro que han hecho voluntarios y entre ellos los fondos del solidarismo si han pertenecido a las zonas solidaristas. Y son fondos muy buenos. Entonces, ¿tú sabes? Hoy yo creo que alguien que está sindicalizado no debe tenerle miedo a pertenecer a una asociación solidarista, ni mucho menos, salvo, digamos, que no quiera ahorrar un porcentual de su salario. Bueno, pero ya ese es un tema de carácter eminentemente personal y voluntario, que lo que hace es nada más impedir que tenga un ahorro al final de su tiempo laboral. Yo estuve, bueno, el tiempo de don Alberto Martén estuve muy metido en los inicios y después me metí simplemente como colaborador y como hice algunas conferencias en un grupo, ¿cómo se llama? Solidarista. Y yo insistía, yo no sé por qué la reacción siempre fue temerosa, esa es la palabra, de que había una serie de negocios que aquí se contrataban empresas foráneas para hacer cuestiones de carreteras y puentes y cosas que se iban a recibir con los pagos de carretera precisamente, ¿cómo le llaman? Los cobros que hacen. Y que por qué el solidarismo no se metía en eso. Porque el ahorro que tienen es gigantesco, perfectamente se pueden meter. Y nunca, no sé, siempre como que titubearon, les daba cierto temor, no sé, seguro por la relación con el Estado, eso como que asusta a veces. ¿En qué sentido? Ya de que con las carreteras y todo, pues es el país, es el Estado. Sí. Pero los cobros los hacen las compañías que vienen. Bueno, creo que hay una tendencia a eso, a que de esos fondos de carácter colectivo exactamente se inviertan justamente en obras públicas donde pueden concesionarse en favor de ellos y tener los cobros respectivos. Claro, no, esa es la tesis mía, pero no lo han hecho hasta hoy. Bueno, no se han hecho. Estamos hablando de hace, ¿qué? 20, 30 años en que yo me metí a hablar de eso y tal, y yo noté cierta, no digamos temor, cierta desconfianza. Bueno, es que es natural que la haya habido, cuando ha habido, digamos, gobiernos que no han sido bien administrados en algunos campos, y en esos campos tampoco, ¿verdad? Sí. Y hay dudas razonables como para que se pueda pero arriesgar yo la plata de los trabajadores. lo que les de esa explicaba forma. es que hay cierta independencia del aspecto gubernamental. Así la hay. Por eso, entonces yo les ponía el ejemplo de las compañías extranjeras que vienen a construir una cosa y cobran. Como en aquel entonces no me acuerdo cuál carretera era la que habían, no recuerdo. Bueno, pero en este momento esa es una posibilidad real. Esta niña, es lo que se ha hecho. Yo creo que va a chocar el avión porque no, hace rato está aterrizando de cabeza.